8:33 de la mañana de este martes 17 de septiembre y ya está con nosotros y conectado también Cristian Valdivieso, director de Criteria, como cada martes. Otro que se evitó el taco, parece, ¿no? Oye, sí. Cristian Valdivieso, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Claudio y Gerardo, gusto saludarlos. Oye, te salvaste del taco porque creo que hoy día va a estar bien intenso. Nos decía, te arrancaste la antes. Ministra dijo la palabra, va a ser heavy. Sí, dijo la ministra. La ministra de Obras Públicas. Sí, dijo que viene heavy. Qué miedo, qué miedo, Sí. qué miedo, qué miedo. Pero bueno, es lo que hay, pues si el que quiere celeste que le cueste, tendrá Sí, que, Así es. Tendrá que habrá que hacerlo. para salir. A Así ver, nomás. bueno, vamos un poco a la situación que está viviendo en este minuto en torno a la figura de Andrés Chadwick. Lo hemos conversado, Cristian, aquí, pero esto ha ido tomando más fuerza. O sea, de una semana hasta ahora, que lo conversamos la semana pasada, han ido apareciendo en nuevos chats, la incomodidad se ha ido expandiendo, probablemente ya no era solamente la bancada de Renovación Nacional, hay voces incluso de la UDI que se empiezan a sentir más incómodas. La pregunta es cómo le puede golpear esto a Evelyn Matei. Y también como qué caminos le quedan, porque ayer además la ministra Carolina Toá fue súper dura. Me llamó la atención el tono con que Carolina Toá sale, digamos, a ponerle como presión también a la UDI. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Se está haciendo insostenible el silencio de Andrés Chadwick? Bueno, lo que pasa, creo yo, es que en política ya nadie espera mucho de los actores políticos y más bien hay un grado de decepción, de frustración, de desconfianza instalado que hace que a veces salir a decir o no decir algo tampoco te ponga en una posición mucho mejor a la que estás. Dicho eso, tengo la impresión también que la defensa corporativa que está haciendo hoy día la UDI está dejando un poquito sola a Evelyn Matei, es decir, la tienen de alguna manera sosteniendo la estantería de su propia candidatura presidencial bien solita, porque es ella la que tiene que decir caiga Sí. quien caiga, aunque sea mi hermano, etcétera, y por lo tanto no tiene el respaldo del resto de su coalición, y eso no es bueno, porque de alguna manera la hace ver sola a ella. Ya, y eso tú lo pones como resorte mucho más desde la UDI, porque uno podría ver que en Renovación Nacional, Jimena Sandón, el Coto Sandón, García Ruminó también ayer hacían puntos respecto, o Evópolis se lo ha visto más titubeante. ¿Es la UDI la que debería hacer ese gesto ¿pero qué? ¿De dejarlo caer? Que si tampoco Lo que pasa es que está siendo no sé si imputado. dejarlo. Claro, exacto, es muy complejo, pero efectivamente cada vez se van a ir sumando más voces porque es ingenuo pensar de que Chile Vamos no va a pagar un costo político por esto. Porque hoy día estamos en 18, estamos hablando del taco, ¿verdad? De la empanada, del vino tinto y otras cosas, pero a la vuelta de esto viene la municipal y esto se va a empezar a politizar y cuando se politice no solo el gobierno y el oficialismo va a empezar a apretar a Chile Vamos, sino que también dentro de la derecha van a querer poner un parteaguas, es decir, republicanos no va a querer salir salpicado de esto, como en una lógica de todo de todos nos vamos juntos, como que la derecha fuera en conjunto responsable, y por lo tanto los mismos republicanos van a empezar a darle con fuerza la crítica a Chile Vamos para separar aguas respecto de ello, y por lo tanto es un costo político importante. Yo tengo la impresión, es que si a mí me preguntaran, si yo tuviera que tomar la decisión, creo que la UDI debiera, no sé si pedirle la renuncia, pero a lo mejor suspender la militancia un tiempo de los que se han visto involucrados en el caso Audi, porque no sabemos el alcance de esto y la única manera de que ellos se puedan defender legítimamente es que tengan la equidistancia suficiente respecto al partido y que el partido pueda seguir operando independientemente de quienes salgan como testigos, como imputados o, Claro. o formalizados. Cristian, ¿y qué tan cortafuego termina siendo eso? Porque le preguntaban algo parecido a Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, en Mesa Central el pasado domingo, donde ella dijo, nosotros en el caso convenio actuamos de manera severa y muy rápido. Suspendimos la militancia de Catalina Pérez, que ya se la levantaron a todo esto, dijo, y actuamos rápido con suspensiones, pero eso no evitó el que la crisis traspasara, más allá que esos son actos individuales, ¿no? Uno no puede calificar un partido por todo, por el actuar de uno, pero bueno, ocurrió así en el caso convenios y podría ocurrir así en el caso audio. Sí, efectivamente. Ahora, en ese minuto, el caso convenio, la UDI en particular y Chile Vamos en general fueron muy críticos con el oficialismo. Y por lo Claro tanto, que sí, y ahora está desde esa pasándole al revés. perspectiva,
Y desde esa perspectiva uno esperaría que tuvieran las mismas conductas que le pidieron al resto cuando se vieron involucrados en casos complejos. Entonces, aquí lo que vemos de alguna manera es que la política tiene su lógica y que la UDI en particular es un partido que siempre es recurrente su lógica a las defensas corporativas. Y lo que ha mostrado la historia es que la lógica de las defensas corporativas a la UDI no le ha convenido. Al final siempre ha salido o terminado trasquilada. La crisis del caso Penta parece lejana, es de 2015, pero resulta que desde esa época hasta la fecha la UDI solo ha ido cuesta abajo en la rodada. No es baladí lo que pasó con Penta y el impacto que eso tuvo en la UDI. No, y otra cosa, no tiene que ver con Penta, ni tampoco fue una defensa corporativa, pero lo que pasó en su minuto hace poco con Javier Macaya, que presidía el partido y que apareció la acusación, ¿no es cierto?, penal contra su padre por el caso de abusos sexuales, también significó un tironeo, porque de alguna manera muchos entendieron que estaba arrastrando al partido también a una situación ahí, ¿no? O sea, digo, le pasa, tienes razón en ese punto. Se van sumando cosas, además, se van sumando cosas. Mira, yo tengo la impresión de que esto inevitablemente va a tener un costo, creo yo, para la UDI, puede tener un costo en general para Chile Vamos, y de alguna manera puede avisorar algo que es bastante obvio y que ya le pasó al Frente Amplio cuando tuvo el problema, ¿verdad?, de Democracia Viva, que fue que RD, ¿verdad?, quedó absolutamente salpicado por este tema, pero al mismo tiempo fue la oportunidad para entender que divididos estaban muy complicados. Entonces uno podía proyectar que a lo mejor el impacto de esta crisis va a derivar en algo que naturalmente debiera pasar, que es que Chile Vamos se transforme en un solo partido. No da hoy día para que sean tres partidos muy fragmentados con votaciones relativamente escuálidas y que además pero no sé si lo ven ustedes, yo no veo a republicanos sumándose, pero Chile Vamos dice. Chile Vamos, ya, perfecto, ya. Porque el Frente Amplio es bien amplio, ¿no? De diferencia interna tiene tremendas, no se parecen mucho, ¿no? Bueno, pero el Frente Amplio finalmente logró sumar a RD, a Convergencia y bueno, ya, lo que quedaba de comunes y logró armar un partido. Sí. Además, esto tiene una lógica. Estamos hablando de la importancia de disminuir la fragmentación, ¿verdad?, y reformar al sistema político. Y en ese sentido, tres partidos donde a lo mejor van a tener 4%, 5% con suerte cada uno, es más fuerte tener un gran partido que les permita más negociar de mejor manera con republicanos, porque si no, republicanos les va a pasar por encima. Y respecto a esa derecha, que tú dices que una idea, claro, podría ser que se fusionaran en un solo gran partido que se llame Chile Vamos. ¿Qué pasa con el proyecto que tengan? Porque eso parece que siempre se le pide eso, ¿no? Al Frente Amplio cuando se unió como partido se le dijo, pero ¿ustedes qué le proponen al país? Porque lo que le propusieron no es lo que terminaron ejecutando, tuvieron que cambiar su propuesta. ¿Qué pasa con Chile Vamos? Veíamos una entrevista de Daniel Mansú y el fin de semana decía, falta propuesta, no hay una idea clara de lo que quieran hacer para gobernar. Es que ahí está, creo yo, el meollo del asunto, Gerardo, y es que a lo mejor no toda la UDI ni todo Chile Vamos va a estar de acuerdo con armar un proyecto colectivo, pero que tiene que ver con armar una centro-derecha liberal, si se quiere, que se diferencie de republicano. Si eso no es posible, lo que termina pasando es que esa derecha, que en algún minuto podría haberse definido como centro-derecha, derecha liberal, ¿verdad?, va a terminar siendo comida o absorbida por el mundo republicano, que tiene una postura que a lo mejor esa derecha no comparte completamente, pero que es más nítida, más clara. Siendo tres partidos, Evópolis, IRN y la UDI, es muy difícil que logren tener un proyecto común que además sea diferenciador respecto de republicanos, porque lo que pasa es que entran a competir entre ellos, y eso hace muy difícil dibujar un territorio distinto al territorio de los republicanos. El de los republicanos, el de los socialcristianos y otros, es un territorio que es bien nítido, que es muy en la lógica autoritaria, en la lógica, ¿verdad?, más, si se quiere, más de restricción de libertades y más puesto el foco en la autoridad y en revolver el orden. Pero Chile Vamos no tiene una propuesta hoy día. Sí, no, de hecho hay gente, bueno, Pablo Longueira lo ha dicho en varias entrevistas, como que la UDI ya no existiera, digamos. Pero la pregunta es que tiene que ver con que los liderazgos políticos normalmente tienen que alumbrar un camino. Puede que los partidos estén perdidos y estén muy preocupados de ver cómo van a salir en la próxima elección municipal, concejales, alcaldes, están pensando en eso.
pero son los liderazgos presidenciales, y en ese sentido lo dijo Daniel Mansuy. Yo recuerdo que entrevisté a Harald Beyer hace, no sé, casi más de un mes y medio, y decía lo mismo, la preocupación de un sector de la derecha, de la falta, digamos, de un círculo que le dé narrativa a la opción de Evelyn Matei, que entregue un porqué. ¿Por qué sería necesario una candidatura de una figura como la de ella? Es decir, que generara también, ¿no es cierto?, una cierta, yo sé que está ocupado, más sea narrativa, relato, etcétera, pero un algo, un horizonte, ¿no? Que convoque. Como que esa es la crítica que está como rondando hoy día en sectores de la derecha, la falta como de magia para poder, y de equipos, como armando una propuesta. Claro, la falta de magia, de relato, de narrativa, pero también de propuestas súper concretas. Es decir, ¿qué es lo que está proponiendo Chile Vamos en materia de, no sé, de seguridad, de orden, en materia de crecimiento económico, en materia de reordenar, no sé, la lógica del crecimiento a partir de alianzas público-privadas? No hay nada, es muy poco. Hoy día, al revés, Chile Vamos está parado sobre la figura presidencial que es Evelyn Matei. Si Chile Vamos deja caer a Evelyn Matei, Chile Vamos se desarma, ni que decir la UDI. Por lo tanto, lo que uno esperaría o lo que uno supondría que sería sería lo lógico. Salvo que aparezca otra candidatura desde la derecha, otra mujer, digamos. Sí, claro, pero se habla de Marcela Cubillos como una candidatura posible para algunos sectores. Bueno, pero no necesariamente Chile Vamos, directamente, ¿te fijas? Entonces, es una situación compleja, y lo que uno supondría que tendría toda lógica es que el partido o la coalición le esté sustentando o apoyando a Evelyn Matei, no dejándola a ella de alguna manera sola frente al caso Audios y teniendo que ella responder lo que no es capaz de responder su propia coalición. Es un momento complejo, difícil, y efectivamente hay lo que uno ve acá es que están más preocupados, ¿verdad?, de eventualmente ganar el gobierno que de saber efectivamente cómo gobernar. Es algo que hemos conversado en otras oportunidades y que tiene además que ver también con la orfandad respecto del presidente Piñera. Usted escucha a Cristian Valdivieso, director de Criterias, en su columna de día martes, aquí conversando con nosotros en Pauta de Análisis. ¿Y el gobierno, para dónde debería mirar desde el lunes, por decirlo así? Tuvimos ayer al ministro Cataldo y le preguntábamos por el proyecto del CAE. Se suponía que el domingo en la noche lo anunciaba el presidente y que ya el lunes 23 íbamos a ver de qué se trataba el CAE, que te guste, no, que apunta un sector, que es muy pequeño, que una promesa de campaña, en fin, era algún cumplimiento. Ahora, al parecer, el ministro Elizalde ha dicho, ya no lo presentamos en septiembre, dicen que se va a ir para octubre y se va a juntar con la ley de presupuesto. Recordemos, más una serie de cosas que están pendientes en seguridad, la previsión, etcétera. ¿Cómo lo ve ahí? Parece que se le está golpeando todo un cuello de botella. No sé si tú tienes la misma sensación. Sí, se va a formar un cuello de botella, pero también es cierto que la política tiene sus códigos, y probablemente el gobierno está viendo que lo que está pasando con el caso Audio es algo que a lo mejor erróneamente, pero es algo que lo puede estar favoreciendo puntualmente o coyunturalmente, y quieren dejarlo avanzar. Uy, pero ¿viste lo de Criteria? Que Criteria decía a quién impactaba más el caso Audios, y en primer lugar Poder Judicial, segundo lugar el gobierno, en quinto lugar aparece la UDI. Sí. Segundo lugar el gobierno. La gente por alguna razón lo asocia al gobierno. Claro, o siente que es el Estado. A lo mejor hay muchos que consideran que el gobierno es como el Estado, ¿no? Como que a mí me llamó mucho la atención ese dato. Sí, a mí también. Sí, eso salía en CADEM, pero yo tengo la impresión de que el gobierno sigue pensando que esto afecta más a la derecha, y en el momento que se politice la elección, la derecha va a pagar un costo mayor. Ahora, eso pueden ser cuentas cortas, cuentas egoístas, pero lo que es cierto es que, y es inevitable, es que el caso Audio se está tomando la agenda y se la va a tomar un buen rato. Es decir, hoy día más importante que el CAE, más importante incluso que algunas reformas, pasa a ser la reforma del sistema de justicia, el sistema de nombramiento, y posiblemente es ahí donde la agenda va a tener más fuerza en los próximos meses. Ahora, este caso Audio es un caso que da vueltas y que mueve la agenda en una y otra dirección. O sea, el caso se llama Hermosilla, hoy día se llama Audios, el caso está puesto, ¿verdad?, en el impacto que tenía en el piñerismo. Hoy día el caso está puesto o volcado sobre el mundo judicial, pero es un caso muy complejo, y por lo tanto las aristas que tenga no las estamos viendo todas ahora, pero se van a ir desplegando en el tiempo. Ahora, dicho eso, el CAE lo va a presentar el gobierno, y posiblemente va a hacer lo siguiente, que es dejar que el caso Audio corra un ratito, que siga tocando, ¿verdad?, a la derecha. No es
No en vano la ministra del Interior salió a decir lo que dijo, y después presentar el CAE más cerca del momento de las elecciones, que no nos olvidemos que son a finales de octubre, junto con volver a, digamos, politizar el país también con la reforma de pensiones. Yo creo que es parte de una suerte de estrategia del gobierno donde, de nuevo, ante una oposición, ¿verdad?, ante un Chile Vamos que tiene poco que mostrarle al país, que está bastante, digamos, desestimado y parado solo sobre Evelyn Matei, el gobierno de alguna manera sigue surfeando, sigue navegando, sigue jugando con 30-33% sin mucho problema, porque la oposición hoy día no tiene más valor que el hecho de reemplazar al gobierno, pero no con una propuesta concreta, ¿verdad? Y que la gente tenga una esperanza sembrada. Cristian Valdivieso, director de Criteria, como cada martes acá haciendo el análisis de la semana. Un tema del que no hemos hablado, pero que me llama la atención porque ayer hubo muchas cartas en el Mercurio. No sé si ustedes lo vieron, este video de la juventud del Partido Republicano. Mira, no sé si es alabando, pero sí dándole como un nuevo sentido al golpe de Estado, justificándolo, diciendo que se necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo. Y esto ha significado una enorme como rechazo, no solo estoy hablando del Frente Amplio o de la izquierda, sino de sectores o figuras de la derecha. El exministro Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Nala Raimate, Luz Pobleta, todos dijeron que hay una diferencia abismal entre reconocer el desastre causado por el gobierno de la UP, decían ellos, a celebrar, ¿no? Y como lo hace este video del golpe de Estado del 73, porque a lo mejor no hay todavía una verdad compartida respecto de nuestra historia reciente en el país. Estamos hablando de una nueva generación, estamos hablando de gente joven, no de quienes participaron de esa etapa. Eso hace toda la diferencia. Sí, interesante el punto, Claudia, porque yo creo que tiene varias miradas. Una de ellas es efectivamente que la discusión dentro de las derechas. Claro. Es decir, el Partido Republicano sale con esto más que para confrontarse con la izquierda, más bien para marcar un punto de diferenciación con la otra derecha. Claro. Y cuando uno mira la reacción que ha tenido la derecha, que a mí al menos me hace sentido, ¿verdad? La que describías tú de este mundo de Briones, de Blumel y otro, uno dice, bueno, esto tiene todo el sentido y de alguna manera Republicanos logra dibujar esta tensión dentro de las mismas derechas. Ahora, también tiene otro lado de esto, a propósito de lo que tú dices, y es hacerse la pregunta, ¿qué pasa con esta derecha, centro derecha, que le responde a republicanos, ¿verdad?, en nombre de estas personas? Pero estas personas no son candidatos a nada. Entonces, ahí está lo que, de alguna manera, lo que dice también Daniel Mansuy, de esta centro derecha, que habla desde ciertos estrados, desde ciertas tribunas, pero que no se la está jugando en la cancha, porque no son candidatos, que no van a las elecciones, que no van a dar la pelea. Entonces, es otra arista también importante de mirarla. Y tercero, bueno, de alguna manera republicanos, yo creo que más que reivindicar la figura de Pinochet, o se aprovecha de reivindicar la figura del dictador a propósito de un ánimo social que hay hoy día que reivindica la autoridad y el autoritarismo, ¿no? Y ese es el gran tema en el que estamos. Es decir, lo que dice republicano a quienes tenemos más años nos suena dramático, terrible y además muy poco, digamos, empático con un sufrimiento de muchas víctimas, pero el problema es que tiene un cierto eco en la sociedad que hoy día demanda más autoridad y que además esa demanda de autoritarismo también está en sintonía con este descrédito que tiene el mundo político y particularmente el Parlamento. Tú, lo último que dijiste, lo del cariño o no tener problemas con el autoritarismo del lado que sea, parece que son los tiempos que corren, ¿no? Hay muchos que no tienen problema en restringir libertades personales, y sea de izquierda o de derecha, que sea un líder autoritario, pero que se imponga. Parece que hay simpatía por eso. Hay algo que se puede cosechar por ahí, ¿no? Sí, pues eso es lo que hemos visto en distintos estudios y tiene que ver con la desafección que está generando la democracia y la revalorización del autoritarismo. No porque la gente no crea ni quiera las libertades. Chile sigue siendo la sociedad un país bastante más liberal de lo que muchos piensan. El punto es que la libertad empieza a perder sentido si es que no la puedo ejercer, porque resulta que no puedo salir de mi casa, no puedo pasear porque finalmente necesito... Que eso está ocurriendo ahora. Tengo seguridad. Que eso está ocurriendo ahora. Entonces, dejamos ir a restaurantes, no sé, en la noche. Exacto, se articula una tensión entre libertad y seguridad, donde la gente evidentemente hoy día prefiere seguridad, porque sin seguridad es imposible ejercer la libertad. Toda la razón, pero perdona, lo pienso así, a ver...
Yo entiendo esa disyuntiva respecto de un gobierno que tuvo que agarrar su agenda con la que llegó Gabriel Boric y ponerla en el cajón, cerrarla y decir, bueno, Claro. algún día lo guardaré de recuerdo para mis nietos, chao, hasta luego. Sacó el CAE de ahí, ¿no? Y aquí en el fondo la seguridad se impuso y la economía como prioridad. Lo entiendo allí. Lo que creo que tiene esto es que habla de algo distinto. Venimos recién, ¿no es cierto?, del 11 de septiembre. Y donde muchos decían, bueno, pero tenemos una verdad compartida. Aquí hubo un nunca más desde el ejército. ¿Recuerdan ustedes el nunca más del ejército? Como que todos llegamos al punto, la sociedad chilena, de que aquí se habían violado los derechos humanos, de que a los 50 años del golpe el año pasado, de que la intervención militar, nunca más, etcétera. No solo por las violaciones de derechos humanos, sino por el rol que cumplieron en ese minuto las Fuerzas Armadas, donde hubo agentes del Estado que hicieron desaparecer chilenos. Esa era una verdad. Sí, pero yo apunto que la Entonces, pregunta, ya la gente no se pregunta eso muchos, sino que a nivel mundial Sí, pero te gusta el líder autoritario, Pero más allá de eso. que te da la solución rápida. Sí, pero yo creo que aquí no hay que sacar esto de escena, porque estamos hablando de que hay una nueva generación que trae hoy día la justificación de un golpe de Estado. Sí, hay un clima de que se puede generar un autoritarismo, sí. La gente prefiere entregar su libertad a cambio, sí. Pero vamos a este hecho. ¿Qué significa que exista hoy día una nueva generación de un sector que revalida y que considera además que hay una derecha cobarde, que sería la derecha, digamos, que denunció los cómplices pasivos de Sebastián Piñera? Porque quiere decir que hay nuevas generaciones que van a hacer una relectura de la historia. Y vendrá una generación ahora de la izquierda que dirá otra cosa y vamos a volver a esa polarización. Eso es lo que yo digo, que la vuelta es rara, ¿no? Sí, una vuelta rara. Ahora es cierto que el año pasado, en relación Los 50 a años. propósito de la conmemoración de los 50 años, el año pasado se abrió una discusión. Sí. Se abrió una discusión y que la puso la misma derecha, que tenía que ver sobre las razones que nos habían llevado al golpe. Es decir, hasta antes del año pasado, el nunca más, y esto no se va a volver a repetir, era una narrativa, si se quiere, compartida en la sociedad y era lo que políticamente era correcto decir. Desde el año anterior, y a propósito de la misma discusión de los 50 años, se abre una nueva discusión respecto de no justificar el golpe en sí mismo, pero sí discutir por qué llegamos al golpe. Y poner el peso de la prueba también en el gobierno de la Unidad Popular. Es decir, ahí se abrió un primer paso donde se reabrió la discusión y la conversación. Esto que tú describes, Claudia, es un segundo paso, Sí. que ya no tiene que ver con discutir las causas, Totalmente. sino que con valorar el golpe. Sí, La y pregunta de es si jóvenes, eso no y de los jóvenes, viejos. Exactamente, porque la de los viejos del año pasado sí quedó y dejó secuela, varios libros, varias discusiones, es decir, ya nadie es indiferente respecto de la discusión sobre por qué se produce el golpe y la responsabilidad que también tuvo la UP. Eso se articula desde el año pasado, a propósito de los 50 años. Esto es nuevo y ya tiene que ver con la justificación misma del golpe de Estado y está ya en el límite también de la justificación de las violaciones a los derechos humanos en función de otras razones. La pregunta es si este tercer paso va a tener espacio, ¿verdad? Claro. O no, o va a quedar hasta ahí nomás. Pero ya el año pasado, y yo creo que también el gobierno tuvo responsabilidad en cómo agudizó y tensionó la conmemoración, el año pasado ya se abrió una discusión que se había cerrado. Cierto, Que totalmente. el nunca más incluía incluso Sí. no discutir que había ninguna razón ni ninguna causa posible Cierto. para A justificar. darle espacio a esa discusión Cierto. o a justificar. Totalmente. Cristian Valdivieso, te agradecemos tu comentario día martes. Esperamos que tengas un buen descanso. Nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo para ti. Lo mismo espero para ustedes. Les mando un abrazo y que lo pasen muy bien este 18. Muchas Que gracias. esté muy bien. Chao. Chao, que esté muy bien.